Ima, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Irene? Bien, bien, ¿me ves bien? Sí, te veo bien. Sí, sí, sí. Qué Ya gusto poder platicar. hace tanto tiempo, ¿verdad? Ya teníamos un buen rato que no nos aventábamos un live tú y yo. Muchísimo. Andabas desaparecida trabajando mucho. Sí, también. Bueno, tú también, que andas, pero súper busy. La verdad que sí, tengo muchísimo trabajo, pero bueno, contenta. Siempre es mejor que haya trabajo que no. Pero bueno, siempre que se pueden hacer estos espacios para conversar de cositas de interés para nosotras, las migrantes y los migrantes que nos escuchan, yo encantadísima. Sí, pero mira, preséntate, Irene, para los que a lo mejor estén de mi parte, más de rato sé que lo van a ver porque la gente se mete y se sale, pero sé que lo van a ver al rato, pero me gustaría que te presentaras con ellos, cuéntales qué haces, cuánto tiempo tienes en España. Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Irene del Valle, soy mexicana, soy de la Ciudad de México y vivo desde hace 9 años en España. Esta es mi segunda migración, me había ido la primera vez a Argentina un año. Y bueno, me dedico a trabajar con expats y con parejas interculturales, todo el tema de duelo migratorio, de adaptación, de integración, de reconstrucción de identidad, más pues todos los temas de salud mental, pero con el impacto que tienen al vivir en el extranjero. Y también soy autora de Ni de aquí ni de allá, un libro sobre migración que ya sale nada el de inglés, ya lo mandamos a imprimir, solamente ¡Eh! que no ¡Qué éxito! North from there, para que llegue o a las parejas de los expats, ¿no? De los migrantes, para que les puedan entender un poquito mejor, o también para llegar a migrantes angloparlantes. Así que muy contenta. Eso en Ay, resumen. no, qué éxito, la verdad que qué orgullo, porque imagínate, tuviste tu primer libro en español, ahora en inglés, o sea, es un logro que la verdad yo te aplaudo, de verdad, que sabes que yo te quiero mucho y que te admiro mucho. Así que ya por eso estaba yo comentando que habías hecho un libro y que hace poquito también participaste en Se Regalan Dudas, que qué Sí, padre que estuviste por ahí con las chicas. Y bueno, les comentaba acerca un poquito del tema, pero yo te quería preguntar, para la gente que a lo mejor no está como muy familiarizada, hablar un poquito acerca de qué es primero el síndrome del impostor y a lo mejor luego como ir desmenuzándolo, ¿no? Ya con la migración. claro. Y justo qué chistoso, porque ahora que dijiste lo del libro, dije, sí, es cierto, es un logro. Y lo ligo con el tema, ¿no? Porque es cierto que para mí ha sido, o sea, cuando me dijiste, vamos a hablar de esto, dije, sí, porque es algo que, a pesar de ser terapeuta, pues soy persona y soy migrante, y sí me ha pasado, o sea, es algo que yo sí he experimentado personalmente, el síndrome del impostor, y muchas veces me pasó con el libro, ¿no? Como de, y yo me voy a poner a escribir esto, y quién me va a leer, y seguramente no, nadie lo va a leer, y ya que te das cuenta que más bien era esta narrativa negativa, ¿no? Pero bueno, ya adentrándonos al concepto, pues el síndrome del impostor es esta experiencia, ¿no? En donde no nos adueñamos de los logros, de los éxitos, de los avances, de las metas que hemos cumplido, o no nos sentimos merecedores de un puesto, por ejemplo, de trabajo que nos han dado, o en general es sentir que no soy yo, o sea, que no estoy a la altura de las expectativas, que fue suerte, y viene mucho desde, ahora si quieres hablamos del origen de qué lo provoca, pero viene desde esta desconfianza personal en las propias habilidades, en el propio proceso, porque no solo es mis habilidades personales, sino lo que yo he vivido o aprendido o estudiado o en lo que ya he trabajado para estar en donde estoy, ¿no? Entonces es un autoconcepto negativo, es una desconfianza, también es una falta de reconocimiento de todo lo que he llegado a hacer en este tiempo. También es esta actitud perfeccionista, ¿no? De nunca es suficiente. O sea, ya logré algo, no es suficiente. Siguiente. Entonces, nunca me llego a valorar, como que siempre siento que necesito hacer algo más para ahora sí reconocerme. Aunque sea algo más, una vez que llegué, necesito algo más y algo más, ¿no? Esta productividad tóxica o a mí me pasaba mucho eso, que ya lo estoy trabajando en terapia, pero como de decir, no sé nada, y entonces tengo que estar todo el tiempo formándome, haciendo cursos y tal, pero ya plan adictivo, ¿sabes? De no parar y terminar el siguiente y el siguiente y el siguiente, hasta que mi terapeuta me dijo, es que así nunca vas a parar y no lo puedes saber todo.
¿no? Y también hay momentos en los que uno necesita como dejar también que esa información se integre y tal. Entonces, bueno, yo estoy en rehabilitación de hacer cursos, que por un lado es que me apasiona y me gusta mucho aprender y tal, pero también venía de esta sensación de no ser suficiente, ¿no? Eso engloba como el concepto de síndrome del impostor. ¿Y por qué crees que, o sea, porque yo también me he sentido así como tú, ¿no? De que uno no se siente merecedor del puesto y que ve a otros y que dicen, es que él tiene mejores, ¿sabes? Como mejores habilidades que yo, porque yo lo tengo y él no, que a lo mejor él sabe más, o que uno piensa, ¿no? Que no se lo merece. Y yo me identifico en esa parte de que a veces uno, es como te digo, no se aplaude sus logros y uno tiene que aplaudirse sus logros, ¿no? Sí. O sea, y esto que mencionas, antes de meternos al origen, me parece muy importante porque también aquí entra mucho la comparación, ¿no? El voltear a ver a los demás, el voltear a ver las cualidades de los demás es bastante bueno, es ideal, ¿no? El poder reconocer lo positivo en el otro, las habilidades del otro, pero cuando el reconocimiento del otro no, hace nulo lo que yo sí soy, o lo que yo sí puedo, lo que yo sí sé, ese es el problema, ¿no? Cuando solamente logro ver que esa persona tiene habilidades y entonces pienso que yo no, o porque veo que esa persona hace algo diferente a mí y lo valoro, ¿no? Me genera inseguridad y entonces al yo no tener eso no veo esa otra gama de características y habilidades y fortalezas que sí tengo. Entonces eso tampoco ayuda mucho. Sí, es cierto, es verdad. Creo que muchos hemos pasado por eso, yo creo, cuando estás buscando trabajo o obtienes un trabajo y te sientes así, ¿no? Como chiquito, porque te lo mereces, pero no te lo crees, creo yo. Exacto, yo creo que se resume a esto que decimos mucho en México de tienes que creértela. O sea, creo que el síndrome del impostor es no me la creo, no me creo que este puesto sea para mí y además me siento como que estoy estafando al otro, por eso se llama síndrome del impostor, porque siento que en algún punto se van a dar cuenta que yo no soy lo suficientemente bueno, que realmente es el concepto propio, ¿no? Esta falta de confianza en uno mismo. Y tal vez los otros sí están viendo las fortalezas o las cualidades o las habilidades de esa persona, pero tú no las estás viendo. Entonces, en definitiva, es sentirte chiquito, el no haber aprendido a reconocerte, que ya nos metemos al origen, porque justo pensaba, ¿no? De dónde surge y además de lo que leí tal, pues sí, definitivamente es de lo que aprendemos. Y ahí empieza lo que aprendemos en casa y lo que aprendemos en nuestra cultura de origen, ¿no? Y también en esta sociedad como ultracapitalista en donde hay que hacer, producir, producir, dar y nunca para. Entonces, pues nunca estamos a la altura, ¿no? Si lo hablamos socialmente, por ejemplo. Claro, porque uno se va siento como que, bueno, siento yo comparando, ¿verdad? Las culturas del trabajo, por ejemplo, aquí en Irlanda y México, es verdad que a veces uno quiere hacer como para sentirse, pues, que es útil, ¿no? O que sabe, o no sé cómo se pueda expresar, pero a veces el hacer más te cansa más y a veces no lo haces bien, entonces como que tiene que haber un balance también, ¿no? Claro, ya lo haces desde la exigencia y desde la inseguridad de no estoy dando suficiente, más que del placer por dar o hacer o como contribuir, ¿no? Y por ejemplo, eso socialmente, que ahora esto que dices es muy interesante, lo de las culturas laborales, si quieres ahora también hablamos de eso, pero el origen del síndrome del impostor, o sea, además de esta parte social de lo que aprendemos y que pensemos que pues sí, o sea, como que todos venimos con este chip de producir, de hacer, de dar mucho, de que entre más trabajes, mejor eres, ¿no? O sea, entre más horas trabajas, entre más te esfuerces, entre más cansado acabes, mejor eres. Mejor deportista, mejor mamá, mejor profesionista. Y no es así, ¿no? O sea, no es así realmente. Pero hemos aprendido eso. Y entonces hay que resignificar el aprendizaje de éxito, de conocimiento, de profesionalismo. O sea, hay que resignificar muchas cosas. Pero a nivel familiar, sobre todo, quienes generan síndrome del impostor, sobre todo, no es un todo el mundo, pero sí en su mayoría, son personas cuyos padres o adultos a su alrededor, puede ser que en casa no, pero imagínate, estaban en un deporte y el coach, ¿no? Como que les metió esta sensación, eran ultra exigentes y perfeccionistas, es decir, siempre se podía más, nunca había un muy bien, qué bien, vamos por más, era un más, más,
más, o sea, como que no había límite esa expectativa, siempre estaba más alta de lo que este niño o este adolescente lograba en su momento. Padres que no reconocían, o sea, que por mucho que esta personita, ¿no? Llegara como esa expectativa, no le reconocían porque era el deber ser o lo que tenían que hacer, ¿no? O padres o madres que el cariño y el afecto estaba asociado con el logro, ¿no? Solo te doy cariño y afecto, solo te muestro que te quiero cuando haces lo que espero de ti, o cuando haces las cosas que, o sea, perfectas como lo esperé. Entonces, pues claro, la manera de recibir el afecto es eso, pues entonces constantemente estoy buscando como esa aprobación, ese amor, y entonces me genera una sensación de que yo por mí mismo no soy suficiente, ¿no? Que siempre voy a necesitar algo más para que me vuelvan a mostrar afecto. Y también, ¿no? Como padres o madres orientados al éxito, o sea, como que mucho del discurso, tal vez sí había afecto y tal, pero mucho del discurso es tienes que tener una carrera, un postdoc, ir al gym 5 días a la semana y además tienes que, o sea, como una hiper exigencia en cuanto a los éxitos y a los logros o estos ideales sociales. Y a veces también, no es lo más común, pero el típico padre, ese es el otro extremo, ¿no? El típico padre o madre de mi hijo es perfecto y todo lo puede y todo lo que haces tú es ideal, que es el otro lado. Pero ¿qué pasa ahí? Que te mostré tanto esta idea de que tú lo hacías todo maravilloso y que no te equivocabas y que eras perfecto y te metí en esta burbujita, que cuando sales a la vida real no es así. Y entonces ahí viene como la sensación de no soy tan bueno como pensaba, ¿no? Eso también puede pasar. Esos son Claro, más cuestiones en general. como una decepción, ¿no? ¿No? De pensar que eras perfecto y pues no lo es. No, nadie es perfecto, ¿verdad? Sí. Pero es cierto, ¿eh? Es cierto. Y yo creo que, a ver, como tú dices, pueden ser familiares también, porque yo siento que vienen por familia, no por padres, pero yo creo que es eso, ¿no? De que tienes que ser buena y tienes que, y sabes, la cultura que tenemos en Latinoamérica, o al menos en México, que somos mexicanas, siento que es como que tienes que tener una casa a esta edad, tienes que estar, o sea, ya con tu carrera a esta edad, tener un máster, y es como una presión también social del que tienes que tener, y cuando tú te mueves de país, pues obviamente empiezas desde cero y no es fácil, y es como frustrante, al menos así lo vi yo, ¿no? Hace tiempo. Total, esto que dices me parece súper importante y no lo había pensado. O sea, cómo también el síndrome del impostor puede tener que ver con este camino trazado como el camino ideal. Y que cuando me alejo un poquito de eso, ¿no? Que me han dicho que tengo que lograr o hacer estos pasitos, pues entonces me siento como que no lo he logrado, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto hay de, pues, toda esta diversidad de posibilidades de estilos de vida y de elecciones? Y entonces, pues ahí nadie es impostor realmente, ¿no? Cada quien está como caminando el camino de la mejor manera que puede con las habilidades que tiene y con los recursos que tiene. Es cierto, eso es verdad. Y por aquí anoté unas preguntitas que tengo por aquí. Bueno, hablamos ya de las inseguridades, pero el creer que no somos tan buenos como la gente, por ejemplo, digamos, en el país en el que estemos viviendo, eso también creo que es algo importante de tocar, porque por ahí me llegaron varios mensajitos de mucha gente que decía que todos los días se sentía así, que no eran lo suficientemente buenos en el país en el que estaban y que se comparaban mucho con la gente que vivía en ese país, o sea, digamos, en Irlanda, por ejemplo, con los irlandeses, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede, eh, cómo puedo decir? Porque no es tan fácil como quitarte esas lagunas, ¿no? Del pensar que no eres bueno. Y, Uh-huh. y no nos podemos comparar con los nativos, ¿verdad? De cada país en el que vivimos, pero ¿cómo podríamos nosotros buscar una manera como de quitarnos esas lagunas mentales y empezar como que a confiar en nosotros mismos? Qué compleja pregunta, porque creo que no es como que haz esto y ya está. Creo que por un lado, y eso entra para síndrome de impostor o cualquier cosa, es no compararte con la gente de la cultura de acogida. Sí, hay que, como dice el dicho, ¿no? A donde vayas, haz lo que veas, pero no significa que lo tengas que hacer todo como los de esa cultura. O sea, tú al final del día
es importante mantener una raíz, ¿no? Es, ok, estas cosas sí necesito como tal vez flexibilizarlas y como integrarlas, internalizarlas a mí para poder pertenecer y adaptar esta cultura, pero hay otras que se vale que yo decida hacerlas como mi raíz, mexicana, colombiana, argentina, como sea, ¿no? Entonces, definitivamente aquí es como decir, no me puedo comparar, también un poco como no entrar en pelea, o sea, creo que es como decir, sí, entiendo que aquí se hace aquí, pero hay cosas de México, de mi cultura que quiero preservar y esto he elegido hacerlo así, ¿no? No que tengamos que ir explicándole a todo el mundo que esto he querido mantener, pero sí habrá algunas personas que valga la pena como hacerles saber que sí, que entendemos que ahí se hace diferente, pero que bueno, que un migrante siempre es importante que se sienta de aquí y de allá y que para sentirse de allá todavía hay cosas que necesita mantener y eso no significa que estén mal hechas o que sean un fracaso o que no se esté llegando a la expectativa, sino que simplemente son diferentes realidades, ¿no? Eso me viene un poquito como a la mente y también creo que es entender que cada cultura tiene su entendimiento de lo que es éxito, fracaso, de lo que es ser eh, capaz e incapaz, ¿no? Entonces también creo que ahí es como reflexionar mucho más allá de tu cultura y la de acogida, qué es para ti el éxito, qué es para ti el fracaso, qué es para ti sentirte capaz, porque sentirte capaz es estar todos los días con ansiedad para poder llegar a toda la lista de tareas que tienes que hacer, pues el costo es muy, muy alto, ¿no? Claro. Y creo que es algo que yo he aprendido con la migración y gracias a salir a México, creo que el hecho de dejar de, o sea, como soltar mi profesión, me hizo darme cuenta que mi valor propio estaba puesto solamente en mi profesión y en lo que hacía, y me ayudó a verme más allá de, ¿no? Como más completa, valorarme también como mujer, como persona, como amiga, como hermana, etcétera, como ser vivo, ¿no? Y creo que también eso es muy importante, como reflexionar un poco como nuestra valía más allá de las cosas que hacemos o que se espera que hagamos, ¿no? Sí, porque a veces yo, bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado como por estos sentimientos como de frustración, de que a lo mejor no he logrado lo que se esperaba de uno, ¿no? Pero también entender que a veces empezar desde cero, creo que era mi segunda como pregunta, como la comparación de cómo éramos en, digamos, en México, en Colombia, en Venezuela o en algún otro país, y cómo somos ahora, empezar desde cero, ¿no? La verdad que es un poco como complicado porque tenemos que tener en cuenta que pues no va a ser lo mismo, o sea, tenemos a veces que bajarnos varios niveles para poder llegar al nivel que a lo mejor queremos, ¿no? Entonces, sí es como que siento que muchos de los como comentarios que me llegaron era eso, de que se sentían como un poco, sí, como que se sentían que tenían que pagar piso por, ¿sabes? Por el trabajo que estaban buscando. Entonces, como, te sientes como que, ¿cómo puedo decirles? Que no tengo la palabra adecuada. Es como si les pidieras un favor, ¿no? Como si no te lo merecieras, ¿no? Entonces, creo que muchos de nosotros hemos pasado por eso y bueno, creo que es una experiencia que no todos sabemos sobrellevar, yo creo, porque es un poco complicado, ¿no? Te pones a pensar lo que dejé en mi casa, o sea, y ahora estoy aquí, pero pues creo que es parte también como del aprendizaje, ¿no? Súper importante. Y sí, o sea, creo que también es de expectativas realistas y migrar con conciencia. Creemos que porque migramos a Europa o a Canadá vamos a encontrar trabajo así. Y muchos de nosotros empezamos trabajando de otra cosa y no pasa nada. Obviamente lo digo ya en este lugar en el que ya he podido reconstruirme profesionalmente, pero a mí me gusta mucho contar que fui niñera, que vendí boletos de autobús en la calle, que trabajé en una tienda de artesanías, que hice muchas cosas antes de poder hacer lo que hago y lo que amo. Y no fue sencillo, fue muy duro y fue este proceso de darme cuenta que no, que el hecho de que aún no encontrara trabajo, que yo no lo encontré, sino lo creé, fue ahí que me volví autónoma, ¿no? El hecho de que no encontrara trabajo no significaba que yo no fuera buena psicóloga o que yo no supiera lo suficiente. O sea, también aquí hay que separar, o sea, por un lado, como esta expectativa consciente de quien vaya a migrar o quien apenas esté migrando o quien no haya migrado, ¿no? Como reconocer que tal vez la expectativa no era realista en un inicio y que hay que pensar siempre en plan A, B, C. Plan A, si encuentro trabajo de lo mío rápidamente. Plan B, si encuentro trabajo de otra cosa rápidamente. Y plan C, si no encuentro trabajo rápidamente.
de ninguna u otra cosa, ¿no? Que eso no lo hacemos. Y por el otro lado, también creo que es importante recordar que hay una parte que es externa a nosotros, que es la parte burocrática. Este tema como de dificultad, que siempre he pensado que ahí tiene que haber algo, alguien que y la validación de estudios, pero pensar que el hecho de que el país todavía no reconozca o no cumplas los requisitos con que reconozca tu profesión, no significa que tú no seas ese abogado, ese dentista, ese arquitecto, ese lo que sea, ¿no? Entonces, no basar tu reconocimiento en ese reconocimiento. Obviamente, sin ese reconocimiento no puedes trabajar, pero recordar siempre como esto es un proceso, no va a ser tan rápido como quiero, pero voy a poder, ¿no? Como reconstruir esta parte en algún momento cuando el proceso del documento o el papel se pueda. Entonces, eso es bien, bien importante, ¿no? Claro, sí, y creo que también siento que uno con todo este proceso, por aquí alguien nos ponía algo del ego, lo voy a leer, decía, migrar es una prueba, Jonathan, dice, migrar es una prueba del ego, el ego no necesariamente es algo negativo, depende de cada quien si lo usas para impulsarte o para hundirte, bueno, es verdad. Totalmente, sí, por ego decir, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. Y entonces voy a trabajar, voy a esperar, voy a hacer todas estas cosas porque quiero ejercer mi profesión en el extranjero. O el ego puede matarme y decir, no estoy siendo lo que yo quiero, estás fracasando, nadie te ve, nadie te... O sea, sí, es una moneda que tiene esas dos caras, ¿no? Sí, eso es cierto. Y yo creo que hay mucha gente que la verdad a veces creo que viene y aún no le pega, ¿verdad? Porque no sabe lo que le espera y vienen a lo mejor muy confiados, ¿no? O confiadas de que va a ser fácil. Porque a veces pues vemos lo bonito, ¿no? No vemos como que el lado detrás de todo lo que pasa a un migrante, ¿no? Entonces siento que a veces hay mucha gente que a lo mejor puede venir con mucho ego, otra que no. Pero siempre he dicho, cuando vayan a ir a un país, vénganse con mucha humildad, porque nunca sabes como te puede ir súper bien a lo mejor, puede que no, por cuestiones también migratorias, ¿no? Porque a veces una visa pues te limita mucho para ciertas cosas. Y creo que también algo muy importante es de que yo siento, no sé, tú me dirás, tú eres la experta aquí, yo siento que el éxito a veces ya no son como esos estándares que, por ejemplo, mi país me ponía, ¿no? Uh-huh. Como que el éxito para mí es, mira, el estar viva ya para mí es un éxito, ¿no? El tener un trabajo que me guste es un éxito. Entonces, como que el éxito, como que como tú decías, tú lo vas forjando, tú vas viendo que es el éxito para ti. Y siento que también uno se autoconoce. Yo aquí, en este país, me autoconocí y aprendí a quererme con mis cosas, lados oscuros y lados brillantes, ¿no? Entonces, creo que también tiene como un lado positivo, bueno, yo lo veo positivo, eh, el pasar como por esta travesía, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Súper positivo y qué bonito que dices eso, porque sí, o sea, a mí también me cambió esta idea de lo que es éxito, ¿no? Porque no voy a generalizar, pero al menos el sector de México en el que yo me movía, éxito es, pues, tener agenda llena, ganar muchísimo dinero, o quien trabaja en empresa, eso, ¿no? O sea, ganar muchísimo dinero a costa de que no tengas vacaciones, o ¿sabes? O sea, como trabajar muchísimo. Y creo que a mí España me cambió esa idea. Y para mí éxito es hacer lo que quiero, sentirme tranquila. O sea, en vez de abarcar más o ganar más, como decir, conecto en las sesiones, me siento contenta con el trabajo que hago. Realmente, por ejemplo, me pasó, quiero dar dos ejemplos rápidos. Uno es con redes sociales, como que antes me frustraba mucho y sentía que el éxito estaba en más seguidores. Y que iba a decir más de mí como psicóloga entre más seguidores tuviera. Y me di cuenta que no, y empecé a hablar de lo que realmente quería y pensaba. Y fue cuando empecé a tener como más interacción, más que seguidores, interacción. Y eso es lo rico, ¿no? O sea, como de repente le llega lo que estás escribiendo, conecta con eso, te agradece, te cuenta de su propia experiencia. Entonces, en redes sociales cambió mucho mi percepción. Y luego me acuerdo también de mi primer trabajo como psicóloga, fue en una asociación de mujeres migrantes. Cool. Y me acuerdo mucho cómo eran 2 para las 2. Y mi jefe me decía, ¿qué haces todavía trabajando? Sí, aquí. Me decía, cierra la computadora. Y yo, no, espérame, déjame terminar. Que cierres la computadora, yo no te voy a pagar más. Así que vete. Corría. Y eso me cambió el chip de decir, no tengo que trabajar de más, tengo que tener espacio. Es importante el espacio, más que tengo, es importante el espacio de descansar, es importante el espacio
espacio personal. De nada sirve que trabajes un montón y ganes un montón si no puedes disfrutarlo. Y eso fue algo que aprendí aquí también, y que mi jefa me cambió muchísimo el chip y me dijo, no, no, es que, o sea, si es hasta las 2, es hasta las 2 y se logró hacer lo que se logró hacer, ¿no? Y los españoles en ese sentido son muy así de su casi mes de vacaciones, ellos, o sea, llegan y van y desayunan tranquilos y trabajan tranquilos y no tienen como esta acelera el mexicano que a veces corta su hora de comida o a veces ni come con tal de terminar cosas, o sea, son culturas laborales bien diferentes, ¿no? Sí, y a mí me pasó lo mismo, porque al principio cuando empecé lo de las redes sociales en YouTube, yo me quedaba para estudiar porque como que no le entendía, ¿no? Y una vez me llegó la chica y me dijo, es que ¿qué haces aquí? Le dije, es que me estoy quedando a estudiar. Dijo, vete a tu casa, o sea, nadie te va a pagar esto. Yo, no, pero digo, estoy estudiando. O sea, dijo, vete a tu casa. Entonces me gusta mucho eso. Y creo que, bueno, algo que en Europa es como ese balance entre vida y trabajo. Es algo que me gusta. Hay otras cositas que no me gustan tanto, ¿verdad? Pero es algo que sí me gusta porque respetan como esa parte tuya personal y que a mí me ha costado mucho, hasta la fecha me sigue costando, lo estoy trabajando, ya voy muchísimo mejor, pero me costó mucho no trabajar o ser workaholic en no horas de trabajo, porque estaba mal acostumbrada a México. O sea, yo es ni comía, así como tú dices, por estar haciendo trabajo. Entonces, la verdad que sí te cambia mucho el chip y creo que ayuda mucho, pero cuesta, bueno, al menos a mí me costó mucho. Sí, total. Y ahora que pienso, por ejemplo, en Esteban Cueto, que lo conoces, que está en Canadá, él decía mucho que le pasaba a veces, sí, te mandamos un... Él decía que le pasaba muchas veces como que, o sea, como que sentía que tenía que echarle muchísimas ganas porque justo estaba empezando, como decir, tengo que adueñarme de esta oportunidad. Y sí, obviamente hay que saber que hay que venir aquí o a echarle ganas, en el sentido de que vas a reconstruir una vida, tal vez como decías tú, ¿no? Como algunos escalones antes, y, pero hay que también tener un límite, ¿no? De a qué costa o qué tanto estoy enfocada solo en la parte profesional y ni siquiera estoy disfrutando el país en el que estoy, que a mí me pasó muchísimo eso al inicio, ¿no? Y dije, no, a ver, yo necesito disfrutar estar aquí, si no, no tiene sentido estar lejos de mi familia para solo trabajar, Claro. ¿no? Y no disfrutarlo y sufrir, ¿no? Aparte, porque estás lejos y quieras o no bueno, a mí no me ha pasado, pero yo sé que he escuchado por muchos amigos, pues uno se siente más solo, ¿no? Si no estás acompañado de alguien, entonces se siente diferente, ¿no? Porque no hay gente tan cercana como lo tienes en tu país. Por aquí nos comenta mi amiguita, dice, a veces pasa que el éxito lo medimos conforme a lo que los demás esperan de Sí, nosotros. Dice, la idea de ser expat ya, expat ya tiene una vida mejor, o sea, sí, porque la gente piensa que uno ya tiene más dinero y nos cae de los árboles, pero no, claro. no, ojalá. Ay, te fuiste al extranjero, allá hay más trabajo. ¿Qué haces no trabajando de lo tuyo? Si no, para qué estudiaste? Regrésate, ¿no? O sea, como esta idea de blanco-negro de si no estás haciendo lo de tu carrera, entonces ya nada vale. Y luego esta otra cosa que dices de que creen que porque ganas en euros, dólares, ya eres mi, pagas impuestos, renta o hipoteca, lo que sea, en dólares o en euros. Entonces, definitivamente no es como que uno venga aquí, o sea, sí, que viene, o sea, me voy a la pregunta, ¿no? Como esta presión externa desde el desconocimiento, desde la idealización de la migración, ¿no? Como desde este romantizar de, ay, estás en Europa, seguramente tu trabajo es increíble, eres jefe, ganas un montón y todo, tu vida es perfecta. Y pues nos sentimos mal en este proceso de construir ese camino laboral, ¿no? Claro, eso es muy cierto, porque a veces es verdad, y he escuchado también comentarios opuestos de que, ay, te fuiste para estar peor, estás sufriendo, ¿para qué te fuiste? Entonces siento que, bueno, yo entiendo que a lo mejor a veces mucha gente pues no lo puede entender porque no ha pasado por ese proceso, pero yo siento que es un proceso, ¿no? Y va a depender, como tú decías, de cómo lo veas y de la persona, ¿no? Si lo ves como un sacrificio, un reto, o como algo o como un proceso que te va a llevar a lo que tú quieres, o acercarte al menos a lo que tú crees que es el éxito, ¿no? Total, total, total. Por eso hay que que mi idea de éxito es de verdad saludable o qué tanto es la idea de éxito que quiero mantener, ¿no? O sea, para mí éxito es
por un lado, tener un trabajo que me permita vivir la vida que quiero. Hay una serie, perdón que me alargue en esto, pero Emily in Para Paris. Y me gusta. el francés, o sea, es que se me quedó tan grabado el amiguito francés como de chinitos canosos, Ah, le dice un día a Emily algo que a mí se me quedó grabado y dije, es muy cierto. Y dijo, es que los americanos viven para trabajar y los franceses trabajamos para vivir. No, como a veces, o sea, no, y no voy a decir que sea así en general, aunque creo que sí, un poquito sí, pero sí es cierto que hay, o sea, algo que yo he aprendido de los europeos es eso, o sea, que el trabajo es para poder tener esa vida que quieren y si no, no vale la pena. No vamos a decir que todo el mundo en Europa sale a las 6 porque no es así, pero sí definitivamente creo que respetan mucho más y ponen más límites y que los trabajadores son como en eso como muy de no, o sea, no vamos a caer en trabajar en exceso, una explotación y como es mi contrato dice a las 6 y me salgo a las 6, 6:10 como mucho, ¿no? Eso es verdad. Pero es cierto, o sea, es que como tú dices, a veces yo siento que mucho la cultura, pues, mexicana, la mayor parte, yo trabajé en muchos trabajos que trabajaba 12 horas, o sea, me pongo a comparar y dije, ¿cómo yo trabajaba 12 horas? A veces ni comía, no iba al baño, o sea, por estar metida ahí, y, o sea, no lo sientes, y aquí digo, ay, o sea, en 9, 8 horas que tienes, haces tu trabajo muy bien, y si no lo hiciste, bueno, pues mañana lo terminas, no pasa nada, no es el fin del mundo. Cuando en México, a veces, si no te quedabas, aunque no, y no te pagaban, bueno, en algunos trabajos, era como, bueno, o sea, si no das el gancho, pues lo siento, busco a otra. Y tienes como esa presión también, ¿no? Entonces Total. siento que es como que, eso es, creo que es algo positivo en el extranjero, el que tengan ese balance. Y no sé si hay algo más que a ti te gustaría que a mí se me esté olvidando preguntar acerca de ese sentimiento del impostor siendo migrante, algún punto importante. Me vienen dos temas. Uno, el idioma, porque aunque sepamos el idioma, al no ser nuestro lenguaje nativo, y bueno, ya no te hablo de cuando no sabemos el idioma, el hecho de sentir que no nos podemos expresar, que no podemos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, o ser tan creativos como lo seríamos en nuestra lengua materna o nativa, pues nos hace sentir que no sabemos tanto, o que entonces los demás creen que no sabemos o que no aportamos, o a veces nos hace como ser un poquito como introvertidos, ¿no? Y no mostrarnos como nos mostraríamos en nuestro país. Entonces, eso en un inicio, y no solo en un inicio, muchas veces como que he acompañado gente que dice, es que siento que no tengo la misma seguridad que en mi idioma, ¿no? Y ya sea también, tanto para tema profesional como también incluso como en la convivencia, por ejemplo, con la familia de mi pareja, tal, ¿no? Como este cambio de personalidad y entonces eso puede como, sí, como hacer más profundo este síndrome del impostor, ¿no? De, ya me siento chiquito porque estoy en otra cultura, como que no me la termino de creer y además como no me puedo comunicar al 100 o no puedo plasmar mis ideas de la forma en la que las plasmaría en mi idioma, como que todavía siento que sé menos o que la gente piensa que sé menos, Es ¿no? cierto. Es frustrante porque me pasó. Es frustrante, incluso hasta para el trabajo, ¿no? Porque a veces dices, no, pues no voy a aplicar porque pues no hablo también el inglés, ¿no? Y uno Sí, se va poniendo límites. Pero a mí me pasó mucho porque me daba mucha pena como la pronunciación y yo decía, ay Jesús, si supieran que hablo como perico, que no soy esta persona, porque eres como que dos personas, ¿no? Una persona que habla, digamos, el inglés, eres una persona y español eres totalmente otra. Entonces es como, es algo raro, no sé cómo explicarlo. sí, 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 te entiendo. Es esta personalidad, ¿no? Que uno tiene como en los diferentes idiomas que habla y eso es súper natural. Así como el acento es natural y no podemos luchar contra él. Está bien que tengas acento porque, no, o sea, por ejemplo, la gente de la India tiene un acento súper marcado. Pues sí, porque son de allá y los franceses también, o sea, no pueden negar que son franceses. Y creo que nosotros como latinos luchamos mucho con el tema de los acentos, lo veo sobre todo en latinos. O sea, aquí trabajo con angloparlantes y los alemanes o los ingleses o los franceses no se ponen a decir es que mi acento, ¿no?
O sea, más bien es como que quiero aprender, pero nunca es como, no sueno nativo. Es que no vas a sonar nativo. Y está bien que no sones nativo. Y es parte de tu raíz y haz las paces, ¿no? Es cierto. Es que sí es cierto. O sea, ellos no se fijan tanto como en el acento. Yo creo que es algo cultural, probablemente, no lo Sí. sé, ¿eh? Como una presión cultural de que lo tienes que hablar bien porque si no, qué ridículo, ¿no? Oye, por aquí te hacen una preguntita. Jime te hace una preguntita. ¿Cómo manejas ese cambio de idioma cuando sientes que tienes que demostrar que lo que sabes o tienes, o cuando tienes que probar algo? A ver, es una pregunta compleja, porque creo que ahí hay como que trabajar la autoconfianza. Eh, y porque también no soy experta como en el tema de los idiomas y tal vez ahí también un profesor o un traductor o un especialista en lenguaje sería como también quien podría dar como estrategias más específicas, pero desde la psicología, algo que yo hago mucho con las personas que acompaño cuando el idioma llega a ser un tema, les digo que hablen frente al espejo, solitos, en el idioma. O les digo que se graben, que se escuchen y que se sientan, que empiecen a sentirse cómodos y cómodas escuchándose y viéndose hablar. Porque muchas veces es más la preocupación de no lo estoy diciendo bien. O sea, esta autoobservación que me entorpece, como en cualquier cosa, ¿no? Que es lo que genera como esta ansiedad de hablar, que realmente el que hable es mal. Entonces, eso ayuda mucho. Son dos técnicas así facilitas que se me ocurren ahora que he utilizado con gente que ha acompañado y que son muy útiles como para empezar a sentir confianza y en vez de estar como diciendo, ¿cómo lo digo? No sé qué tal, como empezar a ganar confianza y decir, pues, no lo habré dicho perfecto, pero me di a entender, ¿no? No, Es lo importante. La comunicación es lo importante aquí. total. Sí, mira, por aquí nos dice, uy, complicado el idioma. Nos habla un poquito de la experiencia de que entre el inglés y el árabe tienen diferentes acentos y que se dio cuenta que pues a ellos no les importaba y pues ella decidió también que pues tampoco. Y creo que está bien, qué bueno que hayas decidido eso, amiga. Totalmente, totalmente. Y bueno, otra cosita que se me ocurre, os hablamos de mucho de la gente como que la contratan, pero pensando en los emprendedores, en quienes emprendemos en el extranjero, uy, yo creo que ahí se viene mucho el síndrome del impostor porque pensemos que el emprendedor lo que necesita es una red. Y muchas veces en nuestro país tenemos esa red con la que empezamos en chiquito de, ay, me consumió mi primo, mi amiguito, mi vecino, mi tal. Y en el extranjero a veces no empezamos con esa red, ¿no? Entonces, primero como pensar eso, ¿no? Como decir, a ver, no estoy en mi país, obviamente crear esta red al inicio o mi cartera de clientes va a llevar más tiempo. Entonces, ahí ser realistas, ¿no? Por el otro lado, como esto en lo que caemos de como sentir que tenemos que trabajar un montón y no es trabajar muchísimo, es trabajar inteligentemente. Y lo digo porque yo era la primera que empecé trabajando con gente en Asia a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche, Wow. cobrando muchísimo menos y entonces sí, pues un montón de gente quería. Pero hasta que me la creí, hasta que dejé de trabajar el síndrome del impostor, empecé a cobrar lo que cobran los demás profesionales aquí, porque también era como, no, era inviable cobrar muy poquito, pero trabajar tantísimo, terminaba quemada en las últimas Me sesiones. imagino. Y y también fue decir, no, a ver, yo para hacer bien mi trabajo necesito estar bien yo, entonces necesito tiempo de calidad. Y yo no trabajo ni de chiste. Las horas que trabajaba antes, creo que terapeutas buenos hay muchos, tengo muchos colegas que admiro muchísimo y gente que voy conociendo y que digo, wow, pero creo que soy una buena terapeuta, que me he formado, que he hecho lo que he podido por crecer como profesional en el extranjero y como psicoterapeuta en general. Y yo ni de chiste trabajo la cantidad de horas que trabajaba, ¿no? Porque me la empecé a creer. Y porque empezó también a crecer mi cartera de clientes, entonces no sentía como que tenía que trabajar muchísimo, sino también me relajé un montón conforme viviendo avancé. Y ahora no empiezo ni de chiste a las 6 ni termino de chiste a las 6. Los lives sí, porque me gusta, Es diferente, esto es diferente. lo disfruto. Y es así como también un break de las cosas y es rico platicar, pero eso, ¿no? Como no pensar que tienes que matarte, tal vez sí al inicio es como decir, pues sí, hay que ponerle más energía y más tiempo, pero después como también ir soltando. Y por el otro lado también el emprendimiento, pensar, o sea, yo ahí es reconocer la valentía, o sea, emprender no es sencillo en ningún lugar, pero emprender en otro país. Y si tú no eres el primero que reconoce que eres un emprendedor,
pues está cañón, ¿no? Entonces, como que ahí ya nos pasamos un poquito estos consejos, o sea, creo que algo básico para, para hacerle frente al síndrome del impostor es empezar a generar el hábito del autorreconocimiento cotidiano, aunque sea en chiquito, ¿no? Es verdad, creérsela, porque por aquí dicen consejos, pero yo creo que es eso, poco a poquito también, a veces, porque siento que hay personas que nos puede costar más como reconocernos, porque a veces, fíjate, pasa esto, que se me había olvidado comentarte, mucha gente, a mí me ha pasado, ¿no? Anteriormente, de que reconoce todas tus virtudes y ve todas tus virtudes, pero tú no las ves. Y dices, no, yo, ¿cómo? Y a veces dices, puede ser posible que la gente pueda creer más en ti que tú misma? Y eso es como digo, es algo que no encaja, ¿no? Entonces, es algo muy curioso. Esto que dices puede ser un buen ejercicio, o sea, ahora si están hablando un poquito de consejos, o sea, ¿qué tanto, si yo no estoy viéndome objetivamente y estoy viendo solo como lo que no soy o lo que me falta hacer, o lo que creo que me falta, porque tal vez ya lo soy y no lo estoy viendo, ¿qué tanto sería bueno como, este es un ejercicio bonito y a veces también lo he hecho en terapia, ¿no? Pregúntale a gente a tu alrededor de diferentes círculos, ¿qué reconocen en ti? ¿Qué ven en ti? Como todas estas virtudes. Y es bien bonito como ver todo lo que la gente ve que tú no eres capaz. Y ese puede ser como un primer, ¿no? Como despertar de, oye, no puede ser que la gente vea todo esto y yo no lo esté viendo, ¿no? Otra cosa que puede servir es empezar a recibir elogios. O sea, al inicio nos sentimos incómodos y venimos con esta cultura de que eso es humildad y no es Sí, humildad. es cierto. Este elogio lo internalizo, lo integro, lo agradezco, al menos lo recibo y digo, pues esa persona lo cree, aunque si yo no me lo termino, esa persona lo cree, va generando poquito a poco este hábito y también es generar un autoconcepto en base también a lo que los demás validan y reconocen de nosotros. Entonces, recibir el elogio puede ser un buen ejercicio. Y también algo que hago con pacientes en sesiones, la historia heroica, ¿no? Es como recordar en tu vida cuáles han sido los retos que has atravesado. En ese momento los veías súper negros, los veías gigantes, pero que al día de hoy vueltas y dices, ay, ¿cómo me...? ¿No? O sea, que ríes, ¿no? Lo ves hasta con humor o dices, hasta con compasión de pobrecita o pobrecito de mí que en ese momento lo pasé tan mal y hoy ya lo veo desde otro lugar. Entonces, a veces la historia heroica, ¿no? Que es, así le llamamos en la terapia basada en soluciones, enfocada en soluciones, sirve mucho para decir, bueno, hoy tal vez no estoy viendo estas capacidades, pero sí puedo ir hacia el pasado y ver de estos retos todo lo que sí hice, todo lo que logré, todas mis habilidades, lo que me ayudó a hacerle frente. Y eso como que también nos despierta y nos abre los ojos de decir, a ver, si yo he pasado y superado estas cosas, tal vez solo lo veo negro, pero lo puedo superar también, ¿no? Claro, es cierto, porque es que, como tú dices, en ese momento uno lo ve todo oscuro, todo negro, y cuando dices, ay, hice un drama por eso, ¿no? Y pero bueno, son etapas que uno pasa y es verdad, o sea, creo que a veces nos cuesta, pero creo que es bueno empezar a reconocernos y como dices, a mí me costaba mucho aceptar elogios y a veces dices, porque sí, como tú dices, como la cultura que tenemos de que hay, ¿no? Porque si no eres mamón o si no el ego o si no eres presumido, entonces es verdad que como que uno tiene ese chip y es un poquito difícil de sacar, pero creo que es bonito aceptarlo porque es parte de, también como de agradecer lo que otro piensa de ti, ¿no? Es bonito recibirlo porque te lo está diciendo con todo su corazón, ¿no? Y con toda la mejor, pues, actitud, ¿no? Qué bonito. Sí, Sí, total, si no me lo termino de creer, si no lo logro internalizar, al menos decir muchas gracias. Yo no lo veo tal vez, pero muchas gracias que tú sí lo veas. Y eso ya es un pasito, ya no es ay, no me veo guapa, no me veo, no soy inteligente, no sé qué, ¿no? O sea, ya por ejemplo ahora, al inicio del libro, era mucha duda de, sí te gustó, de verdad, ay, es que yo no sabía. Y ahora es muchas gracias, me honra, me emociona, me hace sentir muy bien saber que está cumpliendo su objetivo. Ya lo recibo muchísimo mejor y ya me la creo muchísimo más. oye, Irene, y pues al ratito, o sea, ahorita es español, inglés y a lo mejor al ratito otros idiomas. Lo he pensado, o sea, obviamente traducirlo yo, no, está en chino, pero sí, o sea, si vemos que hay una posibilidad de llegar a un tercer idioma que vemos que se habla mucho, me encantaría, o sea, por mí me encantaría que ni de aquí ni de allá estuviera en todos los idiomas que existen, porque entonces llegaremos a todas las personas que existen.
Pero bueno, ya el inglés es cierto que es un idioma más universal y eso lo acerca a muchísima más gente, pero sí me queda claro que, por ejemplo, chino, que es uno de los idiomas, el árabe, el francés, o sea, sería un sueño. Entonces, dejémoslo ahí, como... Decretémoslo aquí en este momento, está decretado. Oye, por aquí te preguntaba, Jonathan, una pregunta. Sí. ¿Cómo trabajar esa autocrítica que nos exige ver el avance en nuestro camino? La autocrítica, por un lado, o sea, como en el reconocimiento cotidiano, todos los días en vez de ver lo que falta, reconocer, o sea, escribir en un lugar que te reconoces cada día. Hoy día este pasito, ¿no? Eso ayuda mucho. También ayuda mucho como no poner todo como a una sola meta, sino cortar una meta en metas a corto plazo y a mediano plazo, porque así voy reconociendo esos pasitos y no solamente ya que llegué, ¿no? Y por el otro lado, ya sí, sí, ahí hay como historias de padres súper críticos, ¿no? Y tal. Recomiendo dos cosas. La primera, terapia, siempre porque cada caso es único, pero si no, hay un libro que me encanta y que recomiendo muchísimo y que creo que es una joya, que es Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, y uno de los tipos de padres emocionalmente inmaduros son los padres críticos. Y ahí hablan como de cómo esto se internaliza y da muchas estrategias para sanarlo. Entonces, pues a quien no se pueda permitir la terapia o ya lleve terapia y quiere un complemento o que por X, Y o Z no quiera o no pueda tomar terapia, pues este libro es una buena recomendación, o el ejercicio de reconocimiento cotidiano. Oye, ¿y cómo te pueden encontrar? ¿A dónde encuentran tu libro? Yo como que ya le estaba diciendo un poquito, pero ¿dónde más pueden encontrar tu libro? Las redes sociales, porque bueno, tienes varias redes sociales. ¿Cómo te encuentra la gente? Muchas gracias. Pues, a ver, el libro está en Amazon, en todos los países que tienen Amazon, está en versión ebook y en versión tapa blanda. Lo pueden encontrar en Europa, o sea, está en todos lados. En mi página web, mentesenequilibrio.com, si le pican a la parte del libro, abajo hay una lista que ya les manda enlace directo a muchos de los países que me han preguntado. No están todos, pero están casi todos. Si no está el suyo, les aviso, les ayudo a encontrarlo y ya de una vez lo pongo en la listita para que sea más fácil. Entonces, ahí, y luego si están en Colombia, hay en una librería, pero mentiría, no me acuerdo de las de México y de las de España. En México está en Gandhi, está, pero todo está por la página web, o sea, lo tienen que comprar en la página de Gandhi, de Porrúa y de, hay otra famosa, pero no, de estas grandes librerías, pero Soy muy mala para las librerías. el sótano, en el sótano está. Está en el sótano, está en Mercado Libre en América Latina y Sudamérica. En España está en la Casa del Libro, en el Corte Inglés y en FNAC, también online. Y bueno, quien lo quiera por mi parte, lo pueden obtener con su notita, con su mensajito y todo. Y ya lo voy a empezar a vender por Vinted, que ya vi que es lo más económico para todo el mundo por tema de envíos. Entonces, a través de lo voy a enviar a toda Europa, que son los que tienen Vinted. Y mis redes sociales, bueno, ahí también va a estar el de inglés, o sea, de momento está español, pero ya yo creo que si me llega la impresión como en unas 2 semanas, tardan como unas otras 2 o 3 semanas en como meterlo a Amazon y todo, la editorial, Létrame. Entonces esperemos que ya en mes y medio esté también en inglés. Y en redes están Mentes en Equilibrio, que me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y está Amar Sanamente, en donde hablo sobre relaciones de pareja y parejas interculturales, que también está en Facebook y en Instagram. Porque también das sesiones, bueno, terapias de parejas, ¿no? Sí, sí, trabajo con parejas el 99% interculturales. Así que ya saben, para los que no saben y quieran, bueno, Irene, aquí está. Como quiera, la voy a taggear y ya saben que la pueden seguir aquí también en esta flechita. Yes. Irene, pues para finalizar, algo que te gustaría comentarnos a todos por los que hemos pasado y a los que a lo mejor apenas vienen a experimentar este tipo de sentimiento del síndrome del impostor. ¿Qué nos dirías? Pues mira, pensando como en el tema de hoy, o sea, es que hay muchas cosas que sí para el que apenas va a venir, pero yo diría que es un proceso que nos confronta mucho a nosotros mismos, a esas
sombras o esas carencias que tenemos. Entonces es un proceso en el que pues sí, nos vamos a confrontar eso que no hemos trabajado o que no sabíamos que estaba ahí. Pero al mismo tiempo creo que es un proceso noble porque si nos permitimos transitarlo y sacarle provecho, creo que la migración nos saca de nuestro país, pero nos lleva más hacia nosotros. Y en ese llevarnos hacia nosotros nos hace creer más en nosotros y nos, al menos a mí y sí a muchos migrantes que conozco, como que nos ayuda a vernos con mayor perspectiva, más allá de esas etiquetas iniciales que teníamos en nuestro país y nos permite vernos también como seres humanos. Entonces creo que esa mirada compasiva, ese recordar que no soy solamente Irene, la psicóloga, la hija de, ¿no? Sino que soy una persona, soy un ser humano que está atravesando una experiencia bien profunda, bien compleja como lo es la migración. Si ya de por sí la vida es compleja por la migración, también como que de repente nos mete así nuestros temblorcitos y nuestros Las cachetaditas por ahí. Yo creo que aquí es bien importante recordar ser amable con nosotros mismos, ¿no? Respetar nuestro proceso, honrar nuestro proceso. Sé que suena muy bonito, pero que no es tan fácil, pero pues yo espero que lo recuerden, ¿no? Y que intenten predicar esa autocompasión y como nutrirla, ¿no? Es un trabajo que no se acaba, o sea, el autoconocimiento y la autosanación es un trabajo de por vida. Entonces, pues que siempre estén voltando a verse, voltando a ver qué tanto están siendo amables consigo mismos, buenas personas consigo mismos. Y al final del día, vayamos a donde vayamos, es con quien siempre estamos. Y toda la vida estaremos con nosotros. Entonces, pues hay que tratarnos bien. Es verdad. Es que siento que a veces uno no se da prioridad a otra gente, por ejemplo, y no se da prioridad a uno. Sí. Entonces creo que tenemos que darnos prioridad a nosotros mismos, querernos, amarnos, estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con la demás gente. Sí, totalmente. Ay, Irene, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo. Mira, dice Luciana, qué lindas palabras. Ay, muchas gracias. Pues yo, Aida, te agradezco muchísimo porque tú me has apoyado mucho. O sea, desde que empecé con Mentes y te escribí sin conocernos, no sé si fue que éramos paisanas. Yo creo que sí, pero que además tú eres muy así, tú eres de tender manos porque sé que no lo haces solo conmigo y te lo agradezco de todo corazón. Te tengo mucho cariño. Espero ir a Irlanda un día a echarme Claro. una Guinness contigo. Sí, aquí te espero. Además quiero volver porque es un país hermoso y pues agradecerte el espacio, agradecerte las invitaciones, yo siempre encantada que sea colaborar contigo y pues gracias a todos los que nos escucharon y los que nos vayan a escuchar. Sí, muchísimas gracias a todos que se conectaron y aparte vayan a ver de verdad su página, sus dos páginas, porque tiene cosas muy padres que sube. Yo siempre, bueno, tú sabes que yo que te conocí, yo siempre te he apoyado porque me encanta tu contenido y creo que es un contenido que muchas de las personas que vivimos en el extranjero, que emigramos, necesitamos ver, oír y creo que es bonito tener ese apoyo, ¿no? Y no sentirnos solos, porque a pesar de que, bueno, sea por redes sociales, uno como que se siente identificado con las personas y tener ese apoyo creo que es algo muy bueno y yo siempre he agradecido mucho que compartas este tipo de contenido y sabes que siempre tienes mi apoyo total. Una bella, un abrazo y yo encantada de que tengamos muchas charlas más así, porque también para nosotras es sanador, ¿no? O sea, como lo dijimos aquí, también hemos vivido muchas de estas inseguridades, no porque nos sentemos a hablar de aquí es como que, ay, la vida ha sido La vida rosa. todo lo contrario. Así que bueno, muchas gracias, Aida, por todo. No, gracias a ti. Y sí, chicos, se va a quedar guardado por aquí. Y sí, luego repetimos algún otro tema que les guste, luego nos dice. Porque Irene tiene muchos temas muy interesantes. Gracias, un besote. Un besote a todos, Bye. muchísimas gracias.